Mis queridos moteros, bienvenidos nuevamente a este su canal, donde pues pretendemos hacer unos conversatorios, unas charlas, compartir algunas experiencias en el mundo de las motos y pues el suscrito que hace parte de ese mundo motero. Bueno, en este video hablaremos de el hidrógeno. El hidrógeno como combustible en un sistema de compresión de 4 tiempos o para un motor. Hablemos de moto, hablemos de carro, de lo que sea. Menos de diésel, no solamente de gasolina. El diésel, no sé, supondría que el mismo principio aplicaría también, ya que pues el hidrógeno lo que hace es enriquecer la mezcla de aire, ¿no? Entonces empecemos. Bueno, entonces mucha gente, no, que el hidrógeno, que la mejor que existe, en fin. Sí, efectivamente el hidrógeno es un combustible barato, fácil de producir, se produce con electrólisis, separando pues obviamente las moléculas de hidrógeno del agua y aprovechando su poder altamente explosivo. Entonces, ya que hablamos del hidrógeno, ¿qué es y cómo se obtiene? Vamos a mencionar el hecho de que he visto, inclusive he conversado el otro día con un gran amigo, un conocido, sobre el hidrógeno para vehículos. Y yo le preguntaba que qué le parecía. Entonces él manifestó que no, bien, que él le gusta la idea. Y me empezó a contar la historia, que le ofrecieron un paquete, que le instalaban en el sistema, en el carro. Él tiene un carro pequeño, ¿no? Y que pues le llama la atención que se puede estar ahorrando hasta el 30% de combustible. Y yo le pregunté, ¿y cómo funciona? Bueno, me dice que no, que le instalaron un sistema, le instalaron un reactor y ese reactor va al sistema de combustión y ahí se mezcla y con eso ya reduce 30% de combustible. Es decir, que él no tiene claro qué es. No sé si quien esté viendo este video tenga claro qué es y cómo funciona. Sin embargo, aquí les dejo algunas gráficas de apoyo para que vayan de pronto, o perdónenme, hacerme entender más fácil. Entonces, el hidrógeno, lo mejor que se puede hacer con el hidrógeno, sí, efectivamente, es producirlo. Tú produces hidrógeno haciendo electrólisis. Muy bien. Pero tú te has preguntado cuál es el diseño o de fábrica, cómo viene diseñado el sistema eléctrico de los carros, para ver si se le puede meter un reactor de electrólisis a ese carro. Es decir, vamos a hacer las cuentas matemáticas. Si el carro está diseñado, un ejemplo, con una bobina ya que produce voltaje, no sé, 20 voltios, algo así, 30 voltios, lo que produzca, pero pues tiene una configuración que le da una capacidad máxima de 10 amperios, un ejemplo. Tiene un hilo que es relativamente grueso o suficiente para producir los 20 amperios, pero el carro se consume aproximadamente 10 amperios. Pongamos que el fabricante le dejó 10 amperios de gabela, o sea, de margen, y que de pronto tú vas a donde el mecánico, donde la persona que te dice te va a vender el sistema. Sí, claro, eso se le puede instalar. Bien, yo no dudo
de que se pueda instalar, eso sí es cierto. De pronto dudaría es si se debe instalar. O sea, una cosa es que se pueda, porque hay muchas cosas que en esta vida se puede, otra cosa es que no se debe. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente. Primero, el sistema eléctrico del vehículo. Ese sistema eléctrico del vehículo pues tiene una bobina, tiene un cableado, tiene todo. Y si la bobina le aguanta, perfecto. Y instale su reactor. Si no, o si usted considera que de pronto corre riesgo la bobina, pues entonces sencillo, quítele la bobina original, ¿cierto? Cómprese otra bobina, ojalá sea original también. O considero tener una bobina respaldo, mejor dicho. Y mire la posibilidad si esa bobina reembobinarla, ¿cierto? Para que le dé más amperaje. Las personas que se dedican a reembobinar, pues obviamente tienen el diseño, el cálculo, digamos que tienen la pericia para hacer un buen embobinado. Entonces las motos, los carros, los vehículos con alternadores demandan o necesitan un reembobinado para que esta bobina ya produzca más intensidad. Ahora bien, súmele a eso también la parte magnética. Entonces toca incrementarle la parte magnética a la corona o al estator de ese alternador. Entonces meterle más imanes, bueno, en fin, modificarle para que produzca más intensidad. No más voltaje, sino más intensidad. Porque ya sabemos que el voltaje va a ser el mismo. Bueno, primera medida, la parte eléctrica. Ahora, segunda situación. No crea usted que el hidrógeno va a reemplazar su sistema de combustión, su combustible. De ninguna manera. El hidrógeno lo que va a hacer es enriquecer la mezcla con aire. O sea, el aire antes de entrar al sistema a la cámara, antes de entrar, se va a enriquecer de hidrógeno. Es decir, el aire va a llegar con hidrógeno implícito ahí, ya mezclado, valga la redundancia, con el aire. Entonces, eso le va a dar una capacidad más, o sea, le va a dar más posibilidades de explosión, ya una energía muy superior. Eso quiere decir que en las motocicletas que son carburadas, ahora habría que mirar, hacerle un análisis si se le tiene que cambiar el pulverizador. ¿Por qué? Porque obviamente va a tender a revolucionar más, va a tender a calentarse más, va a demandar más refrigeración, es decir, va a sentirse más briosa la moto, pero obviamente va a ganar más temperatura, porque ya la mezcla que viene diseñada la moto se va a enriquecer, ya va a quedar más rica de combustible. Entonces, ¿qué decir? Bueno, y vámonos entonces al caso de los vehículos de inyección. Sea una moto, sea un carro, ahora el sistema de inyección, ese sí nos puede dar una mejor opción, una mejor posibilidad. ¿Cómo así? Claro, porque muy seguramente tocaría revisarlo, porque la verdad desconozco la computadora del carro, que es la que administra la variación de la inyección de combustible a la cámara de compresión, va a reconocer que tengo mucho combustible o que de pronto no está quemando. ¿Y cómo lo reconoce? Pues con los sensores que tiene a la salida de la cámara de combustión, en el exhausto, bueno, en fin. Un computador en un carro, por ejemplo, tiene todo, tiene sensores, tiene indicadores, tiene todo. Entonces el computador va a reconocer, verdad, estoy como que fallongo porque me está saliendo como combustible por el exhausto. Venga, le bajamos un poquito a la inyección de gasolina. En ese momento es que ahí empieza a cobrar efecto el hecho de que empieza el carro a economizar, porque reconoce
algunas variaciones en sus parámetros de control. Ah, ok, perfecto. Entonces ya está empezando lo que es la economía. ¿Pero es por qué? Porque el aire entra enriquecido con el hidrógeno. Entonces este enriquecimiento realmente lo que hace es mejorar la combustión. Y pues obviamente la máquina o el computador va a reconocer que le está fallando la combustión, que le está quedando como que mucho combustible, ¿cierto? Entonces va a hacer una variación en sus parámetros y muy seguramente, creo yo, ahí empieza a reconocer que tiene que reducirle la inyección de combustible. Entonces ese realmente es el objetivo. O sea, finalmente ahí es donde representa la economía. Es porque la mezcla de aire entra totalmente enriquecida con el hidrógeno. Entonces todas las modificaciones que tú le hagas al carro, o la moto, lo que sea, en relación al hidrógeno, ten en cuenta esos principios. Ten en cuenta esos principios porque son muy importantes. Y que mencionaba anteriormente, pues un buen conductor tiene unos buenos hábitos, lee, reconoce su máquina, entonces esos hábitos le hacen saber de que es prudente hacer la mejor elección para modificar su máquina. Entonces, además de ello, pues hay otros factores ambientales, ¿no? El hecho de que el motor esté en óptimas condiciones, que esté bien sincronizado, que tenga las válvulas calibradas, que tenga menos peso o un peso necesario, que le modifiques físicamente las partes al vehículo para que pese menos y sea más eficiente. Todas esas cosas mejoran el sistema de combustión, le dan valor al trabajo que hiciste para meterle hidrógeno. Pero de por sí el hidrógeno no, primero pues que solo el hidrógeno no prende el carro, ¿no? Entonces, para que lo tengas en cuenta. Claro, si se pudiera, pero tienes que tener en cuenta que tendrías que meterle unas baterías grandes al vehículo. Y esas baterías pues obviamente no son muy ambientales, no son muy ecológicas que digamos. Entonces pues no sería tan viable, ¿no? Y la batería que tiene un carro, un ejemplo, que es de 100 amperios, todavía no lo tengo claro cuántos amperios tiene una batería de un carro. Pues obviamente para poder hacer una electrólisis tendría que hacer, no sé, suficiente gasto de energía, almacenarlo en un sistema de compresión para poderlo inyectar directamente a la cámara de combustión. Entonces no, el hidrógeno no va a ser el reemplazo en motores de combustión, ¿no? Que existen otros motores, claro, existen otros motores de pila de hidrógeno, que es otra tecnología. De pronto por aquí les dejo la información. Y ya eso es otra cosa, ya eso es otro nivel, otra tecnología. Pero pues no, en el caso de motores de combustión interna, lo único que va a hacer es enriquecer la mezcla. Entonces muchachos, hasta aquí les dejo este video. Espero que mis opiniones o lo que he podido aprender y les sirva a ustedes a través de este pequeño video. Espero que se suscriban, especialmente compartan, y leo sus opiniones. Nuevamente les digo muchas gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima.